¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de SQL Server. El día de hoy vamos a ver el tema de esquemas SQL Server. Un esquema es un espacio de nombres de la tabla de base de datos. Tenemos acá un par de características que nos permiten identificar, ¿no?, a un esquema. Se utiliza para organizar o agrupar los conjuntos de objetos. Nos permite una mejor administración de los permisos. Un esquema puede contener todas o una de las tablas presentes en la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en una empresa nosotros podemos tener distintas áreas, desde recursos humanos hasta el área operativa, ¿no? Entonces, en una tabla, perdón, en una base de datos, fácilmente nosotros podemos organizar todas las tablas pertenecientes a cada uno de las áreas. Por ejemplo, podemos crear la tabla, perdón, el esquema recursos humanos, el esquema operaciones, el esquema tecnología, el esquema seguridad, ¿no? Entre otras áreas que existen dentro de una empresa, y nosotros lo podemos organizar por esquemas, la cual va a ser relacionado directamente al área, ¿no?, que corresponde. Así vamos a tener un orden de cada una de las tablas o los objetos que corresponden. Con el nombre objetos hace referencia ya sea a tablas, vistas, eh, procedimientos almacenados, ¿no?, que podemos manejar dentro de una base de datos. La sintaxis básica es create, schem, el nombre del esquema y la autorización que nosotros lo queremos dar, ya sea DBO, ¿no?, que es en este caso, DBO hace referencia a los usuarios. Nosotros en una tabla, perdón, en una base de datos, nosotros podemos tener distintos usuarios. Justamente, a ver, vamos a verificar acá. En el esquema security, nosotros en el apartado security, nosotros tenemos eh, diferentes carpetas, llamémoslo así, donde vamos a tener los usuarios, ¿no? Los usuarios que te asignan, por ejemplo, para acceder hacia una cierta base de datos, a una cierta cantidad de objetos que te dan los permisos. En este caso yo tengo el usuario DBO, que es por defecto. Tanto el usuario DBO como el esquema DBO es por defecto, ya que viene del propio SQL. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo en la imagen, ¿no? Donde te dice crear el esquema, nombre del esquema, autorización, DBO, es el nombre del usuario, ¿no? Por ejemplo, puedo crearme otro usuario, puede ser de operaciones, por ejemplo, ¿no? Lo creamos usuario y los otorgamos a ellos para que puedan consumir directamente los objetos que les corresponde hacia ellos. En este caso voy a crear un esquema bajo el usuario DBO, ¿no? Voy a crear acá dentro de mi base de datos Northwind, tengo tablas que están bajo el esquema DBO, que es por defecto, ¿no? Y ahora yo voy a crear mi esquema también propio. Te digo, por ejemplo, eh, recursos humanos, vamos ahí, recursos humanos, y le vamos a decir autorización, queda solamente para DBO, porque no tengo más usuarios, ¿no? Si yo quiero, eso es un tema ya más administrativo, de administración de base de datos, que nosotros lo podemos manejar acá por el tema de usuarios y todo, ¿no? En este caso, yo solamente voy a trabajar con mi usuario DBO que tengo. Voy a crear mi esquema. Ya existe mi esquema. Voy a ingresar acá a esquemas. Ahora todavía no me figura, pero si yo lo actualizo, ahí ya me va a figurar. Acá está, recursos humanos. Y ahora, al crear una tabla, nosotros ya podemos utilizar ese esquema que hemos creado, ¿no? Por ejemplo, acá le digo create table, recursos humanos, punto, el nombre de mi tabla. Esa es la forma de crear una tabla. Eh, Acá, empleados, ¿no? Y lo voy a declarar los campos que necesito.
digamos que en este campo va a tener documento, perdón, claro, tipo documento, tipo doc, va a ser un varchar. Vamos a darle que sea un 10, ¿no? Y le voy a hacer num, el número de documento. Estos depende, como si si lo quieren manejar como entero, puede ser como entero. En mi caso, yo lo voy a manejar como varchar, que también sea 10, ya que a veces algunos tienen carne de extranjería, por ejemplo, y, y puede llegar hasta más, ¿no? Entonces lo voy a dejar solamente como 10 para en este caso. Y lo puedo decir nombre. Esto también que sea un nvarchar, pero ya no va a ser como 10. Vamos a darle un poquito más. Puede ser un 70. Creo mi tabla y automáticamente se va a crear la tabla bajo el esquema que yo he realizado, ¿no? Esquema recursos humanos y mi tabla se llama empleados. Fácilmente lo puedo identificar porque al dar clic me deja solamente el nombre, ¿no? ¿Qué pasa si yo no especifico el nombre del esquema? Como ya se los mencioné, directamente se va a crear, pero se va a crear en el esquema que nosotros no queremos, que es el esquema de BO, que viene ya por defecto. Acá está, ¿no? Entonces siempre es, en el caso si desean manejar este, esquemas, es necesario de que puedan al momento de crear una tabla o una tabla o cualquier objeto, ya sea un procedimiento almacenado, una vista, entre otros, ¿no? Siempre es necesario mencionar al esquema que vamos a utilizar y el nombre de la tabla. Y acá podemos seguir creando, ¿no? Puede ser pagos, ¿no? Por decirlo así, lo seguimos creando las tablas y esto nos permite tenerlo más organizado nuestros objetos, ya que se van a guardar ahí de manera ordenada, uno sobre otro, obviamente, y podemos ir directamente hacia donde estamos buscando, ya que en este caso tengo solamente un par de tablas, pero a veces ya en las empresas no manejan muchas tablas, entonces ahí nos hace más difícil buscar por cada uno de ellos a donde corresponde. Y esto es la facilidad que nos puede dar los esquemas. Eso ha sido todo por hoy. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias.